Buenas tardes a todos los escuchas y participantes de esta cápsula de la Asociación Colombiana de Historiadores. En esta oportunidad nos encontramos con uno de los profesores que ha sido no solamente presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores, sino una de las figuras más trascendentales del proceso de profesionalización de los estudios históricos en el país, a la vez que uno de los más importantes, significativos escritores dentro de la disciplina de la historia política particularmente de la segunda mitad del siglo XX, el profesor Medófilo Medina. El profesor Medófilo Medina nos va hoy vamos a tener la oportunidad de hacer una reconstrucción de su participación en los procesos de configuración de programas dentro en el país, del primer programa de historia, de la carrera de historia en la Universidad Nacional de Bogotá. Y asimismo vamos a asociar esta es una oportunidad de alguna forma estamos junto a uno de los autores más significativos en el país en torno al tema de la protesta urbana y particularmente quien vivenció uno de los momentos más importantes como lo fue hace 45 años el paro cívico nacional de 1977 en septiembre. Entonces, profesor Medófilo, muchísimo gusto, un orgullo tenerlo a usted y siempre bienvenido a la asociación que está. Gracias, Juan Carlos, y gracias, Marcela. Muy bien, profesor. Para empezar, me gustaría, ante todo, que usted nos ayude a hacer un proceso, un barrido, una reconstrucción de lo que significó un periodo muy particular que de alguna forma en este momento también conmemoramos. Se trata, digamos, la discusión previa le he hablado al profesor de que hay un arco histórico en el proceso que va desde el paro cívico nacional hasta nuestros días, 45 años después. Sin embargo, los antecedentes de la configuración del programa de historia, de una carrera de historia en el país, la profesionalización de la disciplina, reposa en unos antecedentes que justamente constituyen parte de la trayectoria de formación profesional y de ejercicio como docente del profesor Medófilo. Y también, por favor, profesor, compártanos su proceso el aporte que usted tuvo en la formación de los programas de pregrado en el país. Sí, yo ingresé a la Universidad Nacional en 1965, entré a la Facultad de Filosofía y Letras y a partir del tercer semestre en esa pequeña facultad se podía escoger o bien filosofía, o bien historia, o bien letras. Yo me orienté por la historia, que había tenido un proceso de organización reciente bajo la iniciativa y conducción de Jaime Jaramillo Uribe. En 1965 ya llevaba la carrera de historia unos 3, 4 años de existencia. Antes de nuestra promoción hubo por lo menos 2 promociones, 2 grupos anteriores que recuerde por nombres. Puedo mencionar a Ernest Tovar, a Gilma Mora de Tovar como estudiantes, a Víctor Álvarez, a Jorge Orlando Melo, a Jorge Palacios Preciado, lo que ya mencioné, a Margarita González. Pues ellos estaban 2 o me llevaban 2 o 1 año. Mi promoción, que estaba compuesta por 17 estudiantes, la mayoría eran compañeras, pues termina entre 1968 y 1969. Y no se
abre convocatoria para el año de 1969 en adelante. Entonces ahí termina la carrera. Quizá se deba en parte al carácter que tenía Jaramillo Uribe. Él, si bien fue el fundador de la carrera, el creador del anuario de historia social y de la cultura también, pues tenía cierto escepticismo, me daba la impresión de que la disciplina de la historia fuera susceptible como de enseñar y aprender en una carrera. Él pues le daba toda la importancia más bien a la práctica de la búsqueda de información en los archivos y a la formación técnica para consultar esa información, ese material factual, comenzando por la paleografía. Su orientación fue predominantemente en cuanto a las áreas de historia, impulsar la historia colonial. Él creía que la historia de la independencia, esto era como el coto cerrado de la Academia de Historia, y que en la universidad debía abordarse más la historia colonial. Tampoco era muy partidario de la historia contemporánea, a medida en que creía que era más objeto de la preocupación de sociólogos o periodistas antes que de historiadores. En mi caso particular, yo, con un cierto espíritu de rebeldía, no me incliné por la historia colonial y quise más bien dedicarme inicialmente a la historia comprendida entre finales del siglo XVIII y la época posterior de la independencia, es decir, más o menos entre 1770 y 1845. Posteriormente yo me orientaría por otros tiempos. ¿Hay algún producto de esa época, del periodo tardío colonial y temprano republicano? ¿Producción académica? Mía, sí, es decir, al terminar los estudios de historia en el 69, pues había una disposición bastante extraña que a los mejores cómputos se les eximía de escribir una monografía, cuando debería ser al contrario. Sí. Pues entonces podía graduarme sin un ejercicio de la memoria escrita. Pero yo escribí un artículo justamente porque tal vez por indicación de Jaramillo Uribe me puse en contacto, como también se puso en contacto Jorge Orlando Melo, con la historiografía, es decir, la disciplina que estudia la historia de la historia. Y que se adelantaba con mucho éxito en la Universidad Central de Venezuela, bajo la dirección de Carrera Damas. Y Jaramillo Uribe me obsequió un libro de historiografía de Carrera Damas, donde daba cuenta de su experiencia y del impulso a la historiografía en la Universidad Central. Guiándome por ese modelo, yo escribí
un artículo que se llama Sesquicentenario, Ideología e Interpretación Histórica. Que apareció luego en estudio. Sí, es decir, lo escribí, Jorge Orlando Melo alcanzó a ser profesor mío y a mí me parecía un profesor muy moderno, convincente, y le pedí que me leyera el artículo y él pues lo encontró bien e incluso me sugirió publicarlo en la revista de extensión cultural de la Universidad Nacional. Finalmente, yo lo había comprometido con una revista que estaba dando sus primeros pasos, Estudios Marxistas, y allí apareció en el número 2, creo, de 1969. Es decir, para mi biografía, pues este fue mi primer artículo, mi primera producción con alguna pretensión académica, ¿no? Pero siguiendo esta conexión mía con la organización de los estudios de historia, en la primera parte fui simplemente beneficiario de la actividad de Jaramillo Uribe, pero cuando ingresé a la Universidad Nacional como profesor, es decir, yo terminé estudios en la Universidad Nacional, trabajé un año en la Universidad Santiago de Cali, en una unidad que era la Facultad de Ciencias Sociales, muy interesante en ese momento, entre 1969 y 70. Allí estaba de rector de la Universidad Álvaro Pío Valencia, un intelectual progresista, aunque de procedencia conservadora, y Estanislao Zuleta estaba de vicerrector. Y esta facultad de ciencias sociales, principalmente para la formación de maestros de educación básica y secundaria, pues vivía una etapa muy interesante y allí di mis primeros cursos de historia de Colombia. Estuve un año en Cali y viajé luego a Moscú, a la Universidad de Lomonosov, donde hice mi doctorado entre 1970 y enero de 1975. Yo viajé, sí, en agosto de 1970 y volví en enero del 75. Es decir, que tardó 5 años en el proceso de posgrado. Del pregrado pasó al posgrado. Sí. Algo que es muy difícil hoy en día a veces conseguirlo, ¿no? Claro. Por una tesis de maestría a veces le toma un tiempo. Claro, hoy veo a los estudiantes pues con grandes dificultades. En ese momento, la demanda de los doctorados, digamos, aspirantes a doctorados, no era muy grande y se podía recibir una beca en Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña. Y bueno, yo la decidí por razones un poco de mi orientación política entonces, ir a la Unión Soviética. Y allí concluí mi doctorado en la Cátedra de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Moscú y regresé a Colombia, ingresé en marzo de 1975 a la Universidad Nacional, ¿no? Yo diría, bueno, y allí muy pronto, con algunos colegas, especialmente
Abel López, el profesor Corredor, que ya murió, María Teresa Fingui y otros profesores. Desde 1979, por iniciativa mía, planteamos la reapertura de la carrera de historia en la Universidad Nacional. ¿Se había cerrado en qué año y hasta qué año? La nuestra fue la última promoción. Bien importante. Y desde el 69 no volvió a haber convocatoria. Y en este contexto, profesor Medófilo, pues, y hablando un poco, digamos, con la experiencia de hoy, fueron años revueltos, estos tardíos 60s y 70s. Estamos en el contexto de la conformación de una doctrina de seguridad nacional y además el país estaba entrando en años muy difíciles en los que el Frente Nacional realmente no podía articular gobierno, en tanto que carecía tanto de legitimidad como de condiciones para frenar la protesta social. ¿Podría contarnos un poco de esta coyuntura de los años 60 tardíos, en los 60, pensando yo un poco, tendrá algo de relación con los decretos de seguridad nacional, un poco para el hecho de eliminar un programa de pregrado, o a qué lo asocias? La, la cancelación de la carrera, yo digo, no obedeció a presiones políticas, digo yo, está muy vinculada a la circunstancia y al escepticismo de Jaime Jaramillo Uribe. Yo no, en ese momento no veo una causa distinta. Ahora, me pides que, pues, de alguna manera, de unas pinceladas sobre la coyuntura del tiempo en que fui estudiante, es decir, de 1965, y por supuesto tuve mucha participación en el movimiento estudiantil. Desde comienzos de los años 60, incluso desde 1958-59, el movimiento estudiantil venía fortaleciéndose, facilitado ese fortalecimiento por el papel que los estudiantes habían jugado en la oposición primero a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y luego en la caída. Fueron los estudiantes en 1954 quienes aportaron la primera lista de mártires a manos del Ejército Nacional y en relación con la dictadura de Rojas. En ese momento, en 1954, pues eso, por ese tiempo yo estaba en la escuela primaria seguramente, pero por ese tiempo, en el 54, los partidos liberal y conservador rodearon al jefe supremo y le echaron tierra a la masacre de los estudiantes en junio de 1954. Pero los estudiantes ya tempranamente se habían manifestado y ya no volvieron al redil. Cuando en el movimiento contra la dictadura, pues ocupan un lugar y desempeñan una función importante, y esto los habilita para, como un actor político colectivo muy destacado en el decenio del 1960 hasta el 70, especialmente hasta comienzos de los años 70. Entonces, yo viví ese tiempo en la universidad, en la pequeña Facultad de Filosofía y Letras. Ahí los grupos de izquierda, particularmente la Juventud Comunista, tenía mucha influencia, y en la universidad en general, la juventud del MRL y la JUCO eran fuerzas muy importantes. Y el movimiento estudiantil, pues, fue muy vigoroso
en la Universidad Nacional, en digamos, tres ejes. Por un lado, la organización estudiantil, es decir, los consejos estudiantiles. Por otro lado, la representación estudiantil, es decir, voceros en los consejos directivos y en el Consejo Superior Universitario. Y por otro lado, la actividad de los grupos políticos. Primero, y antes, el MRL, la Juventud del MRL, la JUCO, posteriormente otros grupos, la presencia de núcleos simpatizantes y militantes a su modo del ELN, y hacia adelante van a surgir en 1964-65 también los primeros grupos maoístas con la escisión del movimiento comunista internacional, ¿no? Entonces todos estos grupos pues estaban en la Universidad Nacional. O sea, que tuviste el impacto posterior, por ejemplo, de la muerte de Camilo. Ese fue el contexto también. Es decir, Camilo hace mucho su presencia justamente durante mi primer año de estudios, en el 65, y desde luego en el 66. Es un fenómeno pues, decisivo en la Universidad Nacional. Pero estaba en la organización estudiantil y estaba en la representación. Todo y gran actividad. Pues, y con unas directivas más abiertas que las que se tuvieron posteriormente. Por ejemplo, recuerdo que el doctor José Félix Patiño es una figura que está asociada a una reforma decisiva de la Universidad Nacional, pues era un directivo convencido de que la universidad era posible siempre que hubiera una comunicación entre directivas y estudiantes y una interacción. Y recuerdo que aparecía de pronto en las pedreas, en la calle 26, el rector de la Universidad Nacional a tratar de convencer a la gente a que, y terminaba llevándonos a la rectoría, ¿no? Pues grupos, que se disolvía la pedrea y se iba a conversar con José Félix Castillo en el despacho rectoral, ¿no? Entonces, pues, pero eso también porque había una organización estudiantil, el Consejo Superior Estudiantil, que se conformaba en las asambleas nacionales de la Universidad Nacional, de estudiantes de la Universidad Nacional, era fuerte y sus dirigentes eran reconocidos. Armando Correa, por ejemplo, el que más me tocó a mí. Antes, Julio César Cortés, en la UIS estaba Arenas. En fin, son años de liderazgos importantes. Bueno, en la representación figuras como como Hernández Gamarra, que sería ministro de Hacienda, creo, pero con López. No recuerdo ahora, sí, seguramente. Y y bueno, pues yo fui elegido, es decir, en el segundo año de la carrera, en 1966, al comienzo, yo fui elegido como representante de mi curso ahí en la Facultad de Filosofía y Letras al Consejo de la Facultad y en la Junta
directiva, pues me eligieron presidente y yo quedé ejerciendo la presidencia de ese consejo en esa pequeña facultad, pues largo tiempo porque se disolvió, mejor dicho, fue disuelta la organización estudiantil. Y es importante señalar justamente que en septiembre de 1966, con ocasión de una visita que hizo Lleras Restrepo, presidente entonces, llevando a John Rockefeller para inaugurar un edificio, una universidad de ciencias agropecuarias, pues los estudiantes los enfrentaron a piedra y por primera vez eh, el presidente ordenó eh, la invasión por el Ejército Nacional de la universidad. Pero más grave aún que eso, que ese precedente fue un decreto legislativo mediante el cual hizo castigar la protesta estudiantil anulando la representación de los estudiantes en el Consejo Superior y anulando y legalizando a los consejos estudiantiles. Golpeando a la Federación Universitaria Nacional. Esto fue un golpe del cual ese movimiento estudiantil de esos años ya no pudo recuperarse. Y a mí me parece que debe ser objeto de reflexión, porque no podía haber de parte de un jefe del Estado una medida más absurda, no solo por su carácter antidemocrático, sino por las circunstancias específicas. Es decir, era necesario tener la organización estudiantil justamente para absorber tendencias anárquicas, una representación y una organización que eran reconocidas. Cuando se da el golpe a la organización, pues, y al tiempo se fortalecían grupos simpatizantes de los movimientos insurgentes, pues muchos estudiantes que participaban políticamente decían, no, no hay condiciones, vea lo que han hecho con la organización estudiantil, lo que ha hecho el gobierno. Ustedes que defienden la organización, ¿qué están defendiendo? No hay posibilidad de acción política legal. Entonces lo que queda es la lucha armada, ¿no? Pues no porque ni mucho menos la mayoría se fuera para eso, pero sí en el imaginario se alimentaba eso. Yo creo que en 1967 yo presté mi nombre como candidato a la representación, que esa no fue anulada, al Consejo de la Facultad, en mi caso al Consejo de la Facultad de Ciencias Humanas, pero pues había muy poco ánimo en buena parte de los estudiantes de tomar parte en elecciones de representantes estudiantiles por lo que había acabado de pasar. El cierre de esos espacios de participación y representación estudiantil, ¿hasta qué año sucedió? O sea, después de la orden. Yo creo que en el 66, es decir, después de ese decreto legislativo, hasta ahí llegó la organización estudiantil. Luego habrá un intento de repunte en 1970 con el programa mínimo de los estudiantes, pero eso fue el canto del cisne del movimiento estudiantil moderno de esos años. Yeah. Posteriormente lo veremos resucitar y con gran satisfacción en 2011, un año ya reciente, pues con el movimiento estudiantil tan poderoso de 2011. Y que se consolida con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil de 2012, ¿no? Sí,
es decir, hace parte de una, de un auge de luchas sociales que vivió Colombia desde comienzos del siglo XXI, desde el primer decenio del siglo XXI. Muy interesante, profesor, y el hecho de que se dé a ese arco histórico me refiero un poco yo en el sentido de que se cierra un poco, digamos que se trata de ciclos que se asemejan de alguna manera. No quisiera, de pronto de una manera un poco burda, asociarlos de una manera tan directa, pero en el efecto que tiene la represión, creería yo que hemos vivido una etapa similar más recientemente. Quisiera, profesor, cuando usted regresó, que nos contara un poco, cuando regresa usted de Moscú con su doctorado, completando este proceso, se encuentra usted con que no hay representación estudiantil. Entonces, usted entra a la universidad, ¿nos quiere contar un poco sobre este periodo? Sí, primero, pues no hay organización estudiantil y digamos muy pronto después del año 66, pues las tendencias anárquicas y disolventes entre los estudiantes no tuvieron un contrapunto organizado. Es cierto, hubo organizaciones políticas que siempre propusieron organización, existieron de pronto consejos en algunas facultades, pero una organización gremial que cubriera y que representara al conjunto de la Universidad Nacional, a eso no se volvió. Entonces, ahora, el, este papel de los estudiantes en los años 60, pues se proyectaron y algunos critican el vanguardismo de los estudiantes. Ciertamente lo hubo como una desviación, pero al tiempo ese vanguardismo estaba facilitado por la eh, el surgimiento, la conformación de capas medias en el país al calor de la mediocre industrialización que tuvimos, por incremento de los estudios, de profesionalización. Sí, entonces, pues unas capas medias que todavía no se daban su organización, no había surgido el sindicalismo de los empleados del Estado, el sindicalismo del magisterio que siempre que sí existía de antes, como antecedente inmediato de FECODE, digamos, en esos años daba sus primeros pasos. Entonces había como una circunstancia que facilitaba este imaginario y la aceptación por otros sectores de la sociedad de el vanguardismo estudiantil. Y ese vanguardismo, creería yo, también empieza a hacerse un poco más radical. Uno, si uno recoge algunos de los elementos, mencionaba yo los decretos de seguridad nacional que justificaron una radicalización de la represión y sobre todo que recaía sobre las universidades, que fueron rápidamente asumidas como un lugar, el sitio donde se estaba anidando la insurgencia en el país, algo que es resultado mismo del cierre de espacios políticos. Al regresar usted de Mosupuku, usted ya había pasado un momento de agitación social importante estudiantil en Cali en el 71, importantísimo también en Bogotá, pero cuando regresa usted al país se estaba cocinando justamente el paro cívico nacional. Me gustaría mencionar algunos aspectos de ese momento. Por ejemplo, teníamos una abierta compromiso del régimen político del Frente Nacional por perpetuar el sistema. También se había articulado por el mismo presidente López, ya al final de su gobierno, desde un principio había dicho que iba con una mano la Constitución y la otra la mano el ejército. Se trata de un momento también de estabilización del estado de sitio en sus diversas formas, y hay un problema de la caldera social, creo yo, que es bien significativo, y son las profundas inequidades sumadas a una grave eh, cuestión de carestía y especulación en los precios. Ese contexto, usted, profesor, ¿cómo lo vivió como profesional, como historiador, como observador de su momento? Hay una cosa por que quisiera una cuerda que
quedó extendida en esta primera parte de la entrevista y que debemos continuar para volver a las preguntas que acabas de formular. Y es que el esfuerzo por abrir de nuevo los estudios profesionales de historia en la Universidad Nacional. Que en 1970 los profesores lo planteamos y entonces nos encontramos con una posición de rectoría e incluso ahí de la dirección pues, de grupos de profesores, por ejemplo, eh, unos profesores que se llamaban ahí en la facultad el grupo de los independientes, Anita Weiss, Esper Pérez, que creían, estaban persuadidos que el problema de la Universidad Nacional era el exceso de estudiantes, cuando una universidad, cierto, la Universidad Nacional fue pequeña, si uno la compara con las grandes universidades de Buenos Aires o de México. Pero menciono eso porque nuestra propuesta de un plan de estudios para la carrera de historia en el 79 que le presentamos chocó con esa orientación. El rector era Ernesto y Alcudenaz el que encarnaba esa posición y no fue considerada en los consejos. Y tendrá que esperar mucho tiempo. Y luego eh, eh, yo vuelvo a plantear más tarde la un nuevo programa de estudios y la reapertura de la carrera. Entonces me encuentro con otra oposición, la del profesor Antanas Mocus, que primero fue vicerrector bajo la rectoría de Mosquera. Okay. Lo de Nazos fue mucho antes. Y pues dijo que no, que es decir, él en los consejos defendió la idea de que no se podía permitir reaperturas de nuevos pregrados. Y pues nosotros en el Departamento de Historia insistimos y particularmente, aunque parezca que es una cosa, pues, una visión por ser, por darla a quien estaba ofreciendo esta entrevista, pues particularmente mi gestión. Y me encontré, pues ya pasó por la facultad, se aprobó el plan de estudios por la Facultad de Ciencias Humanas y tenía que estudiarlo el Comité Curricular de la Universidad Nacional, cuyas reuniones presidía Antanas Mocus, el nuevo rector. Entonces fui convocado a una reunión para presentar el programa, me hicieron esperar largo tiempo en el pasillo, finalmente me hicieron entrar y comenzó diciendo Mocus que se había encontrado con no sé quién en el camino a esa reunión y que habían intercambiado sobre la necesidad a toda costa de impulsar los doctorados en la Universidad Nacional, que por tanto este punto de considerar el pregrado de historia pues, no tenía mucho sentido. Y además dijo que yo tengo un tanto premura y lo que propongo es que cerremos aquí la sesión. Entonces, pues yo era un profesor experimentado en la Universidad Nacional, fácilmente no me comía cuentos. Entonces le dije, profesor, estos organismos son colectivos en la Universidad Nacional y pueden seguir deliberando, aunque de momento quien lo preside tenga que ausentarse. Entonces, yo considero que el punto para el
cual su convocado debe, pues y además espere mucho tiempo, debe considerarse. Entonces Santana dijo, pongo a consideración de los vicedecanos, que eran los que conformaban ese cuerpo, si continúa la reunión y continuamos este punto. Y los vicedecanos aprobaron. Entonces ya le pasó el afán, se quedó, y bueno, yo pude exponer el programa y terminé diciendo, bueno, pues hay otras universidades que están también en este interés de abrir estudios profesionales de historia, y mencioné a la Universidad de los Andes. Y entonces digo, eso, un programa conjunto Universidad Nacional y Universidad de los Andes para los estudios de historia. Yo quedé muy sorprendido y él pidió que el comité curricular lo designara a él y a mí para adelantar este proyecto. Yo quedé simplemente muy sorprendido, pues acepté. Inmediatamente me dirigí a los profesores de la Universidad de los Andes, les comuniqué y los invité a preparar un programa conjunto. Y pues ya las cosas prácticas yo no me las imaginaba, quién iba a cobrar las matrículas, los estudiantes de la Nacional iban a pagar las matrículas de los Andes, ¿cómo era eso? Eso seguramente esperaban discutirlo después. Pero nosotros, con el concurso especialmente de Daniel García Peña, que estaba de director del Departamento de Historia de los Andes, hicimos el programa. Y hubo una reunión en los Andes donde asistió Antanas, la decana de Ciencias Sociales, Gretel Berger de los Andes, García Peña, y yo, además el vicerrector Gull Jr. Bueno, se discutió muy bien el plan de estudios, no encontraba objeción. Bueno, entonces es necesario dar inicio, es decir, la idea era que aquellas áreas en que cada universidad mostrara las mayores fortalezas, diera los correspondientes cursos y seminarios, y la otra igual en sus áreas más destacadas, donde había profesores. Sí. Pero al final, la decana preguntó, pero ¿esto qué significa? Que hay que abrir la carrera en las dos universidades. Entonces, a una voz, Daniel y yo respondimos, claro, qué bien. Eso es la apertura, y los estudiantes pues pueden tomar cursos en una u otra parte según lo que se acuerde. Entonces eso sí no les gustó a ninguno de ellos, pues aparte de Daniel, no, que la idea era crear la carrera en la Universidad Nacional, y los estudiantes de los Andes vinieran a hacerla aquí. Es decir, interesante, ¿no? Sí, muy. ¿Y esta propuesta, o sea, archivó las propuestas curriculares? Entonces, yo tuve una gran libertad de maniobra porque ya la carta de Antanas se agotaba, yo había hecho todos los pasos, entonces retomé el asunto para volverlo a plantear en la Universidad Nacional, y volvió el plan de estudios a hacer la carrera, otra vez la facultad, el consejo académico y el consejo superior. Cuando ese plan de estudios llegaba al consejo superior, yo hablé con algunos decanos que conocía y les informé, y pues les dije, este plan de estudios, esta propuesta va a encontrar una fuerte oposición en el vicerrector general. Así que yo les pido, los quiero enterar de este programa y todo eso, y les pido defenderlos si es el caso. Y eso se cumplió, especialmente un decano, que fue el decano de Derecho,
el profesor Sánchez, Ricardo. Ricardo Sánchez, lo defendió en uno de esos trances típicos de Antanas, pues terminó llorando y dando un portazo y salió de la reunión. Y pues se aprobó el programa. Y esto fue ya Finales de los 80. Finales de los 90. De los en la aprobación, parece, fue, no a finales, pero sí en los años 90. Sí, la primera cohorte fue 1991. Exacto, entonces entre 1989 y 1990 se aprobó el programa y entonces comenzó, yo no recordaba exactamente en qué año había comenzado la primera promoción, aunque en mi cabeza sí tengo 91. La de Mario Barbosa, sí, y Goliatos. Tengo en mi cabeza las figuras de esos estudiantes. A esos estudiantes fueron privilegiados. El profesorado del departamento les dedicó particular atención y esta carrera indudablemente era muy superior a la que yo había cursado y realmente estaba atendida por historiadores profesionales y de una cobertura de cursos muy amplia, es decir, fue creada una buena carrera y yo creo que ese impulso lo ha conservado, ha persistido. Es decir, antes de la carrera se había discutido, se había aprobado el programa de maestría en historia, que comenzó mucho antes de la carrera. 85 me parece. No recuerdo exactamente el año. Yo no estuve muy activo en la discusión del plan de estudios de la maestría. Incluso fui invitado tarde a participar como profesor en la maestría. Pero posteriormente, es decir, ya no sé, me imagino a finales de los 90, ya convinimos en la creación del doctorado de historia. Y ahí sí yo me apliqué muy fuertemente a la aprobación del programa de estudios. Es decir, el compromiso estuvo en la formación de la profesionalización de la carrera en la Universidad Nacional, creando, digamos, el marco curricular al lado de Daniel García Peña de los Andes, y luego esto surge como un programa ya aquí en la universidad. Sí, el programa. Luego viene en el doctorado ya en los 90 esa contribución, Medófilo, pero este es un momento bastante cambiante del país. ¿Qué interés tenía el país realmente? Había mucha necesidad de programas de historia. ¿Cuál al nivel, digamos, al nivel público, al nivel de gubernamental, qué iniciativas había o había más desincentivos de parte de ellos? Yo creo que indiferencia más bien. Es cierto, se abrieron otros ámbitos de estudios profesionales en historia, en la misma facultad de Ciencias Humanas en Medellín, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad del Valle, se crearon estudios profesionales de historia. Pero que sintiera que en el mundo oficial había una particular atención e interés en incentivar los estudios de historia, yo no los vi. Este estado muy atrasado culturalmente que hemos tenido, pues ellos se bastan con la academia de historia y las academias regionales de historia, que otras cosas han cambiado y ahora veo que historiadores profesionales son llamados a las academias. Ese es el proceso precisamente que usted fecundó. Y muy interesante un hecho, y es ese proceso de profesionalización de la disciplina
también lleva a un auge de las inquietudes que hay sobre el pasado, porque yo creería que las décadas que han pasado desde su formación de pregrado han llevado a una situación en la cual yo creo que el país en este momento no solamente lo reclama, sino que está articulando buena parte de su política pública educativa y en torno al proceso de reconciliación, donde la historia tiene un lugar más importante. Profesor, ya se nos acaba un poco el tiempo. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuáles han sido esas nuevas contribuciones que usted hace, no solamente dentro del ejercicio de la reflexión histórica, que sus trabajos se han acercado, por ejemplo, lo menciona usted, a lo regional, en particular con aspectos de la política del siglo XX, muy del Frente Nacional, pero también me parece interesante escuchar un poco hasta nuestros días en el proceso de pacificación que se ha iniciado en la última década en el país. Cuéntenos cuál ha sido su rol aquí. He sido un historiador que ha diversificado sus campos de investigación y de enseñanza. Me asocian mucho con la historia, con el periodo contemporáneo de la historia de Colombia, particularmente del siglo XX, pero pues yo he trabajado en otros campos. Uno de los últimos libros es Bolívar, hecho con el profesor Rigoberto Rueda, Bolívar y San Martín, la independencia como un proceso continental. Para mí era retomar el tema de mi primer artículo hace 50 y tantos años. Lo de estudios marxistas, sí. Además, porque recuerdo el texto donde se hace una alusión a la ambigüedad de Marx frente a la idea de nación, ¿no? De la nación como desdibujada el internacionalismo. Sí, y bueno, pues he practicado mucho la historia de América Latina. Pues cuando propuse el doctorado, yo insistí en que había que abrir ventanas, derribar tabiques, quitar arrebatarle ese provincialismo que caracterizaba la investigación histórica. Yo no digo que estuviera bajo nivel, pero era un poco encerrada en los temas que abordaba. Igual los historiadores conocían la historia universal, pero que se atrevieran a trabajar otros temas, otros sí, y otros ámbitos no. Entonces, cuando propuse que en el doctorado se privilegiara como un procedimiento de apertura, poner el énfasis en la historia comparada, pues la historia comparada no se había practicado en el país. El plan de estudios, que era muy desescolarizado del doctorado, tenía 4 seminarios, 2 de ellos se dedicaban a la historia comparada. Y teníamos el problema de que no teníamos profesores. Parecía un poco aventurada esa propuesta. Pero yo confiaba en que tuviéramos una inyección fuerte de profesores invitados para esos estudios de historia comparada. Inmediatamente, mientras se aprobaba el plan de estudios en los consejos de la universidad, yo escribí a diversos comparativistas, a Fides Coppola, Pietro Rossi. Usted nos traía muy emocionados leyendo a Michael Mann, recuerdo muchísimo, ¿no? Y a Tilly, creo que lo leímos también. Sí, a Tilly le escribí a Terry Anderson. Unas 10 cartas escribí de connotados comparativistas, historiadores, ¿no? De la sociología histórica. Y todos, excepto tal vez Tilly, que no respondió, los otros 9 respondieron y coincidían en algo. Sí, nos interesa, me interesa mucho, pero pues yo no puedo estar un semestre, 3 meses, si se quiere, en Colombia. Yo iría por una semana para dar un punto de historia comparada. Naturalmente eso no, eso no, pues, eso podía ser
un ciclo de 3 conferencias y mucho, pero eso no es un seminario, ni menos para la formación. Entonces ahí me encontré con esa y comencé a animar a profesores para que prepararan cursos sobre la marcha de historia comparada y yo decidí preparar un curso de historia de Colombia y Venezuela, historia comparada de Colombia y Venezuela. Viajé a Venezuela para sumergirme bien en la historia de Venezuela, que conocía de alguna manera, pero no con la profundidad deseable, y así preparé tanto un proyecto de investigación historia comparada de Colombia y Venezuela, de lo cual se publicó una primera parte, el primer capítulo en el siglo XIX, tanto allá como aquí. Eh, y en esas estaba, pues, cuando vino todo este proceso de Venezuela, el proceso bolivariano, el ascenso de Chávez al poder. Y el gerente de Ediciones Aurora, Jesús Aníbal Suárez, alguna vez en 1999 nos encontramos en la librería Lerner y me dijo, es terrible toda esta prensa tan adversa, los medios de comunicación tan militantemente antichavistas. ¿No será posible, no encontraremos a alguien que escriba algo sobre la inserción de Chávez en la historia de Venezuela? ¿Conoces a alguien que sepa algo de historia de Venezuela y que pudiera medírsele a este empeño? Yo le dije, sí, yo conozco una persona que este soy yo, porque venía estudiando historia de Venezuela. Y entonces convinimos en que él y una editorial me financiaba un viaje porque yo pedí eso. Y necesito nuevamente viajar a Venezuela ya con un proyecto específico de investigación y fui a Venezuela, pues, financiado por el Ediciones Aurora, y allí recogí el material que pude, el resto lo completé aquí en Colombia, y en 2000 ya tenía en el año 2000 el libro El elegido presidente Chávez, un nuevo sistema político. Y quien ha leído o quien lea el libro encontrará que no es simplemente una descripción de qué es el chavismo, sino eh, todo el resumen de la historia de Venezuela desde los años 50, desde 1957, el Pacto de Punto Fijo, por lo menos, es el repaso de toda esa historia para poder entender en qué situación es la que aparece el fenómeno chavista y en la que sube el comandante a la presidencia de la República. Entonces, y luego publiqué en compañía de una historiadora venezolana otro libro también y una segunda edición de ese segundo libro. Entonces he practicado pues historia comparada de Colombia y Venezuela, es decir, me he movido por diversos ámbitos y diversas épocas, y aterrizando en el punto es decir, actualmente o recientemente, a propósito del estallido social 2021, yo me interesé mucho en trabajar, en comprender lo que yo llamo la personalidad política y cultural del estallido social. Yo creo que fue un proceso, un acontecimiento colosal por el número de participantes, por la intensidad, incluso por la brutalidad de la represión del Estado pues por la duración. Eso, es decir, quien llame a eso paro nacional, pues no tiene ninguna razón. Ningún paro puede durar tanto tiempo. Y transformar este estallido, pues, es una cosa extraordinaria. Pero yo había comenzado mi inquietud por esos fenómenos sorprendentes, comenzó por
el paro cívico del 14 y 15 de septiembre de 1977, en que yo, como activista de la izquierda, tomé parte práctica, pero lo que me sorprendió es que las 4 centrales obreras convocaban a un paro cívico nacional y lo que se desenvolvió no fue simplemente que los trabajadores, como era la aspiración, no concurrieran al trabajo, sino que en los barrios la gente, los jóvenes y adultos se enfrentaron desde la mañana a la fuerza pública. Y conté 19 muertos solamente en Bogotá. Sobre todo, sí, en las 2 jornadas, sobre todo al final del 14 de septiembre. O sea, que los mataron más bien cerca. Un sino trágico en septiembre, porque justamente hace 2 años estamos guardando el luto de 2 años de la gran masacre del año 2020, en la cual tantos jóvenes, sobre todo, sí, inspiraron este movimiento y le dieron continuidad a aquel que había iniciado en noviembre del 19. Sí. Entonces, como objeto de estudio, incluso cuando se preparaba el paro cívico del 77, yo me preguntaba por qué las 4 centrales acuden a esa denominación y no paro obrero nacional o como se hacía en Argentina, en Ecuador, en otros países, porque paro cívico. Entonces, como siempre, es una constante de mi condición intelectual, siempre busco respuestas en la historia como disciplina. Entonces yo hice una investigación, la primera que se hizo en el país sobre los paros cívicos en Colombia. Tomé los paros que se habían dado en grandes ciudades porque no se daban sino en pequeñas y medianas, en pequeñas poblaciones, en medianas ciudades, no, y cuál era la lógica de eso. Y lo plasmé en el artículo. Se llama así, los paros cívicos en Colombia, 1957-1977. ¿Y ese trabajo usted considera que se puede, deberá usted incluirlo? ¿Usted lo considera incluir este último, el gran movimiento, para asociarlo simplemente y contrastar y darle su proporción? Entonces yo luego, como estaba trabajando en la historia contemporánea de Colombia, en el proyecto de historia del Partido Comunista, entonces yo me encontré en ese transcurso de la historia, pues que movimientos como el del 77 tenían unos parecidos con movimientos anteriores y los estudié y los recogí en el libro La protesta urbana en Colombia en el siglo XX, que se publicó en 1984. Entonces yo estoy familiarizado porque en cierto modo, digamos, le di forma académica a este tema, ¿no? Justamente ahora, pues no me costó ningún trabajo y tenía todo el interés en hacerlo, tratar, pues, estudiar el estallido social. Y para eso me fui a Cali, a Cartago, a Pereira y, por supuesto, entrevistas aquí, sobre todo en el Portal de las Américas, con dirigentes, o bien de la primera línea o no, pero dirigentes, participantes en el estallido social. Y eso me dio un abundante material porque se trató de unas 29 entrevistas en profundidad hechas en esas 4 ciudades y esto me permitió hacer una elaboración de publicado columnas en primero en Razón Pública y después en la Línea del Medio, también en una revista La Ciudad de la Universidad Distrital y pues eso hizo que pues me propusieran que, ¿por qué no, ya que estás haciendo estas cosas, por qué no retomas la temática y se publica una nueva edición de la protesta urbana?
Entonces yo preparé, pero en realidad no es una nueva edición, es otro libro, aunque recojo ya el planteamiento que metodológicamente es importante para este libro, de la muchedumbre política. Es una adaptación ciertamente de una categoría que se estudió especialmente para Europa para la época moderna, antes y después de la Revolución Francesa. ¿Cómo se llama? La guerra, los movimientos por la subsistencia, en fin, los movimientos por el pan, en fin. Pero de ahí tomo yo este concepto de la muchedumbre política que formalicé en el 84 y ahora retomo nuevamente alimentado por, pues, es el gran estallido social e incluyo cosas que no había incluido de antes, porque el libro del 84 comienza en 1909, ahora lo comienzo antes, en 1896. La protesta es del 84, ¿cuál es del 80? El partido, este era el Partido Comunista. Del 80, Sí, sí. Profesor Teófilo, ya para concluir nuestra entrevista, que desafortunadamente se acaba el tiempo, hay un punto que usted mencionó iniciando la conversación. De alguna forma usted estaba un poco a la vanguardia, no solamente por escoger la disciplina de la historia, sino por estudiar la historia contemporánea y en momentos que no eran de mucho interés, digamos, para los primeros, los que fecundaron por primera vez la disciplina en la universidad. ¿Considera usted que este es un momento similar en ese sentido? ¿No se estimula tanto la historia comparada? Yo creo que, pues, lo que se está cultivando actualmente son eh, la historia de, de los movimientos identitarios, ¿no? Hay un gran menosprecio, me parece, por estudiar épocas de conjunto, ¿no? Entonces, las propuestas son estudiar los antecedentes del LGBTI, del feminismo, pues los estudios étnicos, y todo eso tiene gran interés, pero esto debe acompasarse con lo que es típico de la historia, que es la consideración del tiempo, la consideración de las épocas históricas. Si no, no resultan estudios históricos, resultan estudios sueltos, Fragmentarios. Sí. Es decir, una visión de conjunto. Usted propone que hace falta más visión de conjunto, claro, y no la particularidad, por historia ejemplo, regional. en los planes de estudio no deben desaparecer eh, los cursos del canon, ¿no? Lo que llamábamos el canon en la formación de los historiadores, ¿no? Cursos de historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea. Y los historiadores deben formarse visiones de conjunto, que tengan aproximaciones monográficas, que se inclinen por temas mucho más especializados, magníficos, pero tienen que tener una visión de la época, cuáles son las grandes coordenadas de una época histórica y el mismo concepto de época histórica. Vivimos una nueva época. Yo no sé si incluso en preguntas como formulaste por escrito está eso. Bueno, algunos lo consideran que vivimos una nueva época histórica porque el 19 de junio la fórmula Gustavo Petro Francia Márquez triunfó. Y veía en algún periódico como gran demostración de que es esa nueva época que estaban sentados dialogando Petro y el expresidente Uribe. Yo digo, no es la fotografía más representativa
representativa de la época. Ni siquiera es el triunfo del 19 de junio lo que marca el comienzo de una nueva época. Yo creo que sí estamos viviendo una nueva época histórica. ¿Y cuáles son los componentes? ¿Y cuándo fecharía yo el comienzo de esa nueva época histórica? A comienzos del siglo XXI, con el auge de las luchas sociales, primero la lucha estudiantil, sobre todo en el segundo decenio del siglo XXI, la lucha estudiantil formidable del 2012, que no la habíamos visto desde 1970 en esas proporciones. El paro campesino de 2013, las sucesivas mingas indígenas, los paros de Buenaventura, especialmente el de 2017, y luego este intento de paro nacional, luego la convocatoria del paro nacional y el estallido social. Todo eso está marcando una nueva época histórica y correspondiéndose con qué, con el proceso de paz. En el último gobierno, pues se castigó severamente el proceso de paz, muy parcialmente se cumplieron algunos acuerdos, pero se ignoró en lo fundamental. Pero digo, la paz va, independientemente de las disidencias y todo eso, independientemente de que el ELN se mantenga, ya en el plano nacional no hay una estructura nacional con unidad de mando jerarquizada y numerosa y militarmente competente como fueron las FARC. Eso ya no existe. Y eso está en la realidad nacional, aunque el asesinato de líderes sociales y el incumplimiento de los acuerdos nos lleve a pensar que no, la paz, he dicho siempre, la paz va y es parte de la nueva época. Yo me encontraba en las entrevistas que hice, numerosas, para el estallido social, yo les preguntaba, que ustedes creen que el proceso de paz, que las conversaciones de La Habana, que los acuerdos influyeron en el estallido social. Y me respondían, no, para nada. Y sin embargo, pues para eso es el oficio del historiador, yo relacionaba cosas de los mismos participantes y protagonistas del estallido social. Por ejemplo, el, la, la seguridad de no ser manipulados. Es decir, que no hay una fuerza insurgente que decrete por allá. Pues primero confianza en los mismos participantes, ¿sí? Y luego la imposibilidad para el gobierno de decir esto es imposibilidad de decirlo no, porque siempre lo dicen, pero de ser mínimamente atendidos de que esto es manipulación de las FARC, ya no pueden decir eso. Y ni el ELN ni las disidencias son suficientemente fuertes como para suministrar una imagen que permita extender esa visión. Entonces termino con una cosa para señalar eso, el fragmento de una entrevista a un joven dirigente en Cartago, de apellido Puerta, dirigente en el estallido social. Y él contaba, en parte de su relato, que pidieron una entrevista con el alcalde de Cartago, los dirigentes del estallido social en esa ciudad. Y el alcalde los recibió diciéndoles, pero ustedes están infiltrados por el ELN. Entonces este muchacho dice, sí, díganos,
pues, ¿quiénes son? ¿Dónde están los infiltrados? Porque nosotros estamos llevando a cabo una protesta ciudadana, civil, y no toleramos infiltración ni de ningún grupo insurgente, ni de los paramilitares, ni de los servicios secretos. Y si usted tiene evidencias de que estamos infiltrados por grupos insurgentes, muestren. Y ahí estaba el comandante del batallón de Cartago y dijo, señor alcalde, sí, indíquenos que nosotros estamos aquí justamente para combatir el anarquismo y para combatir la insurgencia. Y no nos ha señalado hasta ahora. Y concluye Puerta. Entonces el alcalde quedó como un soberano puro. Es decir, que el país había cambiado. No solamente creo yo que, como lo sugiere el profesor, que el proceso de paz generó unos acuerdos que se convierten en la hoja de ruta para el país, que no tenía hoja. Yo creo que una de las cosas que marcó la última pugna presidencial fue no tenía gobierno, el gobierno no tenía plan, y gana quien tiene realmente un plan, creería yo. Ese plan es la pacificación por medio del acuerdo, pero también cambió el país, cambió la gente. Pero en el triunfo del 19 de junio, un papel estratégico lo cumplió el estallido social. Y Petro lo reconoce. Y pueden contarse los votos, contando primeras y segundas vueltas 2018-2021, que participó un nuevo, es decir, del corpus electoral hubo mayor participación. Se, no se acabó, pero sí disminuyó la abstención. Y buena parte de esos nuevos votantes favorecieron con sus votos la fórmula Gustavo Petro Franco. No. Yo diría, por supuesto que es muy importante esa victoria para abrirle mayor profundidad a esto que yo llamo la época histórica. Pero no comenzó ahí y no se reduce a este triunfo. El triunfo hay que incorporarlo como una pieza muy importante de esa nueva época. Bien, profesor, muchísimas gracias por esa conclusión esperanzadora, pero también muy interpretativa de una situación que acumula una serie de años. Yo he tratado de hacer un trayecto desde los años 60, desde su formación hasta este momento. Muchas gracias por eh, todos estos conceptos y también todas las ideas con las cuales se ilumina seguramente nuevas generaciones para que se entusiasmen. Y fíjate, esto ha pasado ya en el país, esto de cambio de época. Por ejemplo, la muchedumbre política del 4 al 9 de junio de 1929 abrió el cambio político que significó la derrota de la hegemonía conservadora y el acceso del Partido Liberal, que solamente lanzó candidatura a finales, es decir, en diciembre de 1929, y las elecciones fueron el 9 de febrero del 30. Su trabajo sobre los obispos no es el mejor ejemplo de cómo perdió los conservadores el poder. No había forma de telegrafiar quién tenía que ser el candidato. No recuerdo, Uturbay, Uribe, no recuerdo. Pues los candidatos conservadores eran Valencia y Vázquez Cobo. Y se impone el candidato liberal, es decir, por la Herrera, pero muy vinculado a estos acontecimientos, claro, no solamente al estallido, a la muchedumbre política de junio de 1929. Entonces es ahí, eso lo termino remarcándolo, es ahí donde los historiadores tenemos que hacer algún papel, ¿no? Es decir, estudiar el pasado, pero parados en el momento actual, mirando hacia el pasado, qué luces nos da, ¿no? Un rol interpretativo. Sí, y puede que los estudios muy sectoriales no den esa perspectiva.
Profesor Medósolo, muchísimas gracias por esta conversación. Un gusto tenerlo y siempre la asociación Su Casa y sobre todo todos los programas de pregrado, posgrado, siempre en deuda con usted, su contribución en lo curricular, pero también con estos conceptos y tanto esos incentivos para investigar e interpretar y más a fondo. Muchísimas gracias. No, a ti, Juan Carlos y a Marcela. Muchísimas gracias a todos.